Dios les bendiga, mis hermanos. Me da mucho gusto que estén aquí. Sean pues grandemente hoy bendecidos con la palabra del Señor. Ya hemos adorado y glorificado al Señor, le hemos exaltado y ahora vamos a escuchar su palabra. A todos nuestros amigos y nuestros hermanos que nos ven a través del Facebook, sean bienvenidos a la casa del Señor, a este servicio que hoy hemos preparado para adorar y glorificar a nuestro Señor, pero también para recibir ese alimento que el Señor nos da a través de su palabra. Gracias porque están con nosotros. Recibe un saludo, Ismael. Dios te bendiga. Vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a ver la palabra del Señor en Lucas 21:28. Lucas 21 y 28, vamos a leerlo todos juntos, es un solo verso. Hoy vamos a tratar el tema, las señales del futuro inminente. ¿Escuchó usted bien? Las señales del futuro inminente. Y dice la palabra del Señor, puestos de pie, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuevamente, quiero escucharlos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amado Padre Celestial y Señor nuestro, en esta tarde, Dios de la gloria, te pido que seas tú, Señor, añadiendo bendición a esta tu palabra, Padre mío. Que seas tú, Señor, moviéndote, Espíritu Santo, a través, Señor, de tu pueblo, tu iglesia, el Padre nuestro, a través, Señor, de la señal de Facebook, Señor. Acompáñanos, Señor. Sé tú el que redargullas nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Danos un oído atento, un oído fino a tu palabra, y que hoy podamos, Señor, comprender esas señales, Señor, que nos marcan, Señor, ese futuro inminente, Señor, que está, Señor, a la puerta, Dios de la gloria. En tus manos pongo a tu iglesia y en tus manos pongo mi vida, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Bendito eres para siempre. Aleluya. ¿Pueden tomar sus asientos? Cuando vemos las noticias y nos enteramos de lo que está aconteciendo hoy en día en el mundo, a través del mundo, muchas ocasiones vemos aquellas noticias y empezamos a preocuparnos, nos alarmamos, a veces entramos en ese pánico. Algunos de nosotros, cuando nos enteramos, nos impresionamos tanto que se nos descontrola la presión, sufrimos de ansiedad, empezando por lo que está sucediendo con este virus del COVID. Después, si usted ha visto las noticias, se ha dado cuenta que todos los días hay temblores, terremotos en algunos otros países, maremotos, tsunamis, plagas, virus, enfermedades, hambres, y así puedo continuar, hermanos. Algunas noticias son tan difíciles de asimilar en nuestra mente, de comprenderlas, que cuando alguna persona sale diciendo algo que está sucediendo, pero lo dice de manera demasiado alarmante, aunque sí sea fuerte, pero lo dice de una manera alarmante, nosotros entramos como que en una especie de shock mental. No entendemos, no comprendemos, nos quedamos impactados, ya que muchas veces creemos aquellos que nos están diciendo sin pensar en cuál es la fuente de esa información o qué tan certero es lo que está diciendo aquella persona. Pero ¿saben qué nos da tranquilidad, hermanos? Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, cuando escudriñamos la Biblia, nos damos cuenta efectivamente que Jesús claramente habló de estas
que ahorita le llamamos noticias, son señales y acontecimientos que se vivirían antes del fin. Y es que el propósito de Jesús no era alarmarnos, no era aterrorizarnos, no era amedrentarnos o que entráramos en pánico. No, era prepararnos para la redención. Así que en esta tarde vamos a analizar cuáles son esas señales que Jesús nos dejó como advertencia acerca del fin y que sin duda estamos llegando a ese futuro inminente. Y en la primero que vamos a ver está en Mateo 24, de 3 al 8. Son los eventos alarmantes. Dice Mateo 24, del 3 al 8, dice: mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Los discípulos preguntaron a Jesús por las señales de su venida y por el fin de los tiempos. Y Jesús lo primero que les respondió fue: cuídense de que nadie los engañe. Fíjense, cuídense de que nadie los engañe. El hecho de que siempre miramos a las señales, en este caso a las noticias, nos volvemos susceptibles a ser engañados, hermanos. También en el medio cristiano hay malas noticias o falsas noticias. Y quiero enfocar esto hacia los falsos profetas, aquellos que andan rondando por todos lados con esas falsas señales de espiritualidad, de poder y de autoridad. En el Antiguo Testamento ya había mención de ellos, y con frecuencia estos falsos profetas afirmaban haber recibido mensajes de Dios y predicaban salud y bienestar. Decían solo lo que la gente quería escuchar, aun cuando la nación no seguía a Dios. ¿Hubo falsos profetas en los tiempos de Jesús? Sí, los hubo. ¿Y los tenemos ahora en este mundo hoy? Sí. Son líderes populares que esparcen un evangelio falso, que dicen que lo que la gente quiere oír, como en aquellos otros tiempos. Dios te va a hacer rico, Dios te va a prosperar, tú pide, tú decreta, tú decláralo, tú avienta una piedra sobre lo que quieres y te será dado. Todo aquello. No existe el pecado ni el infierno. Haga lo que usted desea, porque usted ya es salvo. Y algunas personas, y quiero omitir los nombres, yo sé que ustedes han visto algunas de estas personas en el internet, está lleno de muchos personajes así, que en alguna ocasión ya se les conocía sus antecedentes, pero aún quisieron ser como que más populares y quisieron llevar su poder de profeta, porque ya no se llaman pastores, ya son profetas, como que un rango más alto. Y aquellas personas, recuerdo una mujer en donde estaba ya dicho meteorológicamente que iba a haber, se iba a salir el mar, un tsunami, algo así. Y aquella mujer se presentó al mar y dijo que ella, con su poder, con la palabra, ella iba a decretar y el mar se iba a ir para atrás.
y ella hasta fueron los medios, tomaron video, ella se metió al agua hasta una altura de su pierna y empezó a reprender al mar, y no sucedió nada, hermanos. También hubo un varón que cuando salió precisamente lo del COVID, él dijo que él tenía el poder para echar fuera el COVID de este mundo. ¿Y cuánto tiempo llevamos con el COVID y cuánta gente se ha ido? Entonces, ¿dónde está lo que él hizo? ¿Hay alguna otra persona que ha salido diciendo que ella tiene tanta autoridad que regaña a los ángeles y que los manda y les da órdenes? Hermanos, esas son cosas que a nosotros nos deben alertar de que son cosas falsas. Desgraciadamente muchas personas, hermanos y hermanas, caen con estas o con estos falsos profetas. Saben que hace algún tiempo leía yo lo que un conocido teólogo, tratando de demostrar cómo la iglesia que no estudia la palabra, que no conoce la palabra a profundidad, que no se dedica a leer y a saber qué es lo que dice la palabra del Señor, es muy fácil de engañar. Y este teólogo empezó a decir que aquellos son los que son más fáciles de manipular, porque todos los que les dicen se lo creen. Y entonces él fue a una congregación y empezó a alabar a Dios y a glorificar a Dios, y empezó a decir: la presencia de un ángel está en la entrada de la puerta. Y la gente que estaba en la entrada de la puerta empezó a hablar en lenguas. Y empezó a alabar y a cantar más fuerte, y aplaudían. Y decía: el ángel va caminando y ahora está en esta sección. Y aquellas personas empezaban también a hacer lo mismo. Empezaban a hablar y hablar y hablar, y a muchos se desmayaban y se hacían miles de cosas. Y empezó a hacer aquel recorrido. Y llegó, dice: ahora ese ángel está aquí, se está paseando. Y todos empezaron a entrar en esa psicosis y empezaron a alabar a Dios. Y en ese momento este varón dijo: ese ángel que se está paseando aquí es Satanás. Y así como se quedaron ustedes, así se quedaron ellos, callados. Porque él quería demostrar que si uno no estudia la palabra, que si uno no lee la palabra, es fácil de engañar. Hay falsos profetas porque habemos cristianos que no estudiamos la Biblia, que no queremos aprender solamente de lo que nos digan. Hermanos, es necesario que usted aprenda. No se deje engañar, hermanos. Y por eso es que hay mucho misticismo en muchas iglesias y mucha fantasía espiritual, porque no leemos la palabra del Señor. Jesús anunció que vendrían maestros falsos, y por eso nos puso esta alerta y puso en alerta a sus discípulos, así como lo hace con nosotros ahora, para que no escuchemos las peligrosas palabras, ya que con sus enseñanzas diferentes, falsas, y la pérdida de valores que se da en esos movimientos, se pierden los valores morales. Viene una enfermedad, hermanos, una enfermedad particularmente destructiva para el pueblo cristiano: la pérdida del verdadero amor a Dios y a los demás. Fíjense, el pecado enfría nuestro amor con Dios y con los demás, y al hacer esto
al hacer que nos enfoquemos solo en nosotros mismos, cuando se enfría todo, nos volvemos como que solamente para mí, para mí, para mí. Y nos olvidamos de todos los demás. Nadie podrá amar si piensa solo para sí mismo. La única manera de guardarnos del engaño, hermanos, es fijar nuestra mirada en Jesucristo y en sus palabras. Así que, hermanos, no busque señales especiales para usted y no pierdan el tiempo mirando este tipo de personas. Mire a Cristo, siga al blanco perfecto, escudriñe la palabra para que usted sea salvo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que sucede cuando hay engaño, hay falsedad. Viene un enfriamiento espiritual. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, porque muchos solamente quieren buscar para su beneficio. Si usted no conoce mucho de estos movimientos, búsquelos en el internet solamente para que usted observe y vea cómo trabajan estas personas. Son aquellas personas que siempre se dedican primero a la siembra, a sembrar, a que siembre, pero vas a sembrar tú, a que tú vas a dar. Y sí es cierto que al Señor hay que darle lo mejor, pero ellos hacen equivocadamente las cosas. Ahora, un comentario muy personal mía. Lo que está socavando a las iglesias de hoy en día y que muchos no se han dado cuenta es que nosotros como cristianos, aparte de que algunos nos dejamos llevar por esa tendencia, entramos en un enfriamiento espiritual y ese enfriamiento espiritual nos lleva a un comportamiento de desobediencia, de rebeldía, y eso nos trae consecuencias, hermanos. Eso es mi comentario. Otra de las señales que Jesús les dijo son de guerras y rumores de guerras, terremotos y pestilencias. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Los historiadores llamaron a la Segunda Guerra Mundial la Guerra Grande. Hasta ese punto, en ese tiempo, sí era la guerra más grande de la historia. Esta guerra duró de 1914 a 1918. El orden del antiguo de Europa fue golpeado de una manera fatal con pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares de Europa que siguieron en los años venideros, en ese tiempo. Pese a que ha habido muchos terremotos a través de la historia, la frecuencia de estos temblores y la cantidad de destrucción que hay hoy en día han aumentado tremendamente desde la primera parte del siglo XX. Hambres, plagas, pestes y otros trastornos de la naturaleza también han venido como cascada por todo el mundo desde el principio del siglo XXI, o sea, a partir del 2001. Aunque nosotros lo hemos resentido, y yo hacía memoria desde cuando vemos un cambio climatológico tan fuerte, y por lo menos yo recuerdo que a partir del 2010 empezó un gran huracán llamado Cars, que después de eso, de ese gran huracán que pasó y que azotó muy fuerte, en Veracruz hizo muy grandes estragos. Después el río Jamapa se desbordó allá por Medellín, por El Tejar, se salió el río
hasta llegar hasta una zona, Puente Moreno, Las Vegas. El río fue a llegar, es mucho, o sea, es un recorrido muy largo de todo lo que se salió el río, hermanos. Es la primera vez, es lo que yo recuerdo en cuanto a cambios climatológicos, que hubo un desastre tan grande aquí en Veracruz, tan fuerte. Pero bueno, Jesús dijo que aún no es el fin. Y esta declaración que Jesús dijo fue seguida por: todo esto será principio de dolores. Este verso lo leemos en la Nueva Versión Internacional y dice: y todo esto será principio de los dolores. No solo de un dolor, de los dolores. Es un artículo, los, muchos. Cuando una mujer empieza su parto, los primeros dolores no son los únicos, sino más bien estos son los primeros de una serie de dolores que se vienen antes del parto. Las mujeres entendemos más de esto, y en la mayoría de los casos de estos dolores siguen un patrón. Viene un dolor ligero y luego uno más fuerte y después otro más fuerte, así hasta que la intensidad sea más cercana, cada 3 minutos, y es cuando es hora de que dice la mujer: ya es tiempo porque ya voy a dar a luz. Entonces, mientras en la Primera Guerra Mundial no se marcó el fin del siglo, sí señaló el principio de los dolores de parto, hermanos, que estamos viviendo. Los dolores que siguen ocurriendo en nuestro tiempo. Hoy en día nos enteramos a través de las noticias de todo lo que está pasando en el mundo, hermanos. Y yo no sé si usted no ve las noticias, la televisión, escucha la radio o a través del Facebook, que hay noticias, pero hace unos días hay una guerra interminable de China e Irán contra Israel. Hubo unos terremotos muy sonados. Haití tuvo un terremoto de 7.2, hay miles de muertos. Y no tan solo eso, sino que después del terremoto al otro día entró un maremoto en ese mismo Haití. Decía el comentarista cristiano que esa isla estaba así porque es la cuna del vudú, y que hace 300 años hizo pacto con Satanás. Y los juicios llegan, hermanos. Los juicios llegan a todos los lugares. Entonces hubo ese maremoto, están muy mal. Alaska, al otro día de que hubo ese terremoto en Haití, en Alaska hubo un terremoto de 7.1. Incendios, hay un lugar muy cerca de Jerusalén, se llama Beit Meir, que está con un incendio que no pueden acabar, igual que en Nigeria y igual que en Italia. Son incendios que no pueden apagar. Inundaciones terribles, Japón, Texas, el Líbano está colapsado. Pelean por el pan, hermanos, y pelean por poderle poner un poco de combustible a su auto o a su moto. Imagínense hasta dónde están las consecuencias, las crisis. El mundo está colapsando. Dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y aunque sabemos que la hora y el día nadie lo sabe, hermano, todas las señales nos advierten que el mundo de hoy, o que hoy en día, que en este tiempo en el que vivimos, es sin precedentes, que está en una crisis mundial, que está colapsando este mundo y que solamente se puede interpretar como la preparación para la gran tribulación, hermanos.
Bendito sea su santo nombre. Así que mis amigos, mis hermanos que nos están viendo, las hambrunas, los terremotos y los conflictos se han caracterizado siempre en la vida en un mundo que está lleno de pecado, en un mundo caído. Pero al llamar estas cosas el principio de los dolores, Jesús nos indica que las cosas se van a poner peor y que al final de los tiempos será muy triste. Siendo sin duda todo esto, hermanos, una señal inequívoca de que Cristo viene por su iglesia, mis hermanos. Cristo viene por su iglesia. Esto es una señal. Y vamos a seguir adelante. Otra de las señales del futuro inminente es la persecución y la prohibición al cristianismo. Marcos 13 del 9 al 13, por favor. Dice: pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí los harán compadecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero antes tendrá que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin se salvará. Bendito sea su nombre. Jesús no dice estas cosas, hermanos, para asustarnos, sino para prepararnos, para advertirnos. No nos debemos de espantar. Las persecuciones que sufrieron aquellos cristianos, aquellos primeros cristianos, marcó el inicio del aborrecimiento que Satanás tiene en contra de la iglesia del Señor, pero que hoy en día, aún hoy, está más fuerte ese odio de Satanás contra su iglesia. Y por eso dice que seremos entregados a las autoridades y que nos maltratarán y que compareceremos ante los tribunales. ¿Cuál es la razón de esa persecución que vamos a sufrir? Ser seguidores de Jesús. Solamente eso. Y por eso, y porque estemos predicando el evangelio. Tal como fue la primera generación de cristianos que fueron perseguidos en las iglesias, en las sinagogas, y tuvieron que comparecer ante las autoridades, incluso delante del César. Así, esta última generación, hermanos, se enfrentará a una situación semejante. La persecución será política como religiosa, y no será debido a nuestra maldad, a que hagamos algo malo o por violar la ley, sino sencillamente por ser cristianos. Será muy difícil compartir el evangelio, hermanos, pero no es algo desconocido ni que no haya sucedido antes. En un tiempo, aquel que ahora llamamos Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia para matarla. Pero cuando él perseguía a la iglesia, Jesucristo se le apareció. Dice: y caí al suelo, y entonces oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hermanos, cuando nosotros como iglesia seamos perseguidos, seamos violentados, no nos lo están haciendo a nosotros, no, se lo están haciendo a nuestro Señor. Bendito sea su santo nombre. Y cuando el evangelio alcance al último rincón del mundo, entonces vendrá el fin. Hoy la tecnología es lo que nos ayuda a llegar a muchos lugares, y yo creo que ahora los tiempos se apresuran
para que sea predicado el evangelio y para que demos testimonio a muchos, y entonces vendrá el fin. A lo mejor usted diga, pero es que yo aquí no hay persecución, aquí no hay odio al mundo cristiano, al movimiento cristiano. Hermanos, aquí en México ha habido muchos que han muerto por causa del evangelio. Si usted no conoce un poquito de la historia de Chiapas, en Chiapas hay un lugar que se llama Chamula, tierra de sangre, porque allá muchos cristianos, muchos indígenas que se convirtieron al cristianismo fueron muertos por esa causa. A nosotros, a mi esposo y a mí, nos tocó conocer a una hermanita allá en Chiapas, que ella, al platicarnos la situación, ella me decía, ustedes son cristianos, porque ella escuchó que nos decíamos, Dios les bendiga, hermano, hermana, porque íbamos un grupo de cristianos. Y esta hermana dice, yo también soy hermana, yo comparto evangelio. Y yo le decía, Miguel, la señora es cristiana, es hermana. Y platicábamos con ella y ella decía, mi esposo me compartió el evangelio. Y yo le dije, ¿y tu esposo? Lo mataron a machetazos porque fue con mi hijo a compartir el evangelio. Mataron a su esposo y a su hijo por compartir el evangelio, hermanos. Y ella seguía siendo cristiana y esperaba que alguien llegara a esos lugares de allá para visitar, en esos autobuses, para hablarles de Cristo. Hermanos, usted tendría el valor, después de haber perdido a su esposo y a su hijo, de compartir el evangelio. Muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, pero el Señor dice que eso va a suceder, y no nos vamos a otros países en donde no se puede pronunciar el nombre de Dios, en donde no podemos decir que somos cristianos. Yo tengo amistades, hermanas que están en otros países, que van de misioneras y tienen que ocultar lo que ellos van a hacer, porque no pueden decir que ellos son cristianos y que aman a Dios, y tienen que compartir el evangelio de manera clandestina, hermanos. Y nosotros, que tenemos la oportunidad ahorita de compartir el evangelio y de venir a la casa de Dios, se nos hace muy difícil. Se nos hace muy tedioso. Ay, qué flojera ir otra vez a la iglesia. No, hermanos, no estamos en ese tiempo. No seamos indiferentes. El Señor está pronto para venir. Ahorita estamos enfrentando algo. Miren, hubo una noticia que salió hace unos días. La comunidad LGBT, o como se llamen, son tantas siglas que ya no, letras que no sé cuántas son, se juntó con un movimiento el cual pidieron que se acabe el cristianismo. Y algunos cristianos se alarmaron y dicen, se va a acabar el cristianismo, porque ellos están pidiendo que, como el cristiano, la iglesia cristiana está presentando oposición para que ellos no se casen, no tengan una vida normal, como ellos dicen, ¿verdad? Estas personas decidieron que se acabe el cristianismo, que no, están en contra de Dios. Y entonces iban a juntarse, creo que fue el martes, en que iban a salir y hacer una señal, no sé cuál es la señal, para rechazar a Dios. Hermanos, la iglesia no se va a acabar porque este movimiento quiera. La iglesia es del Señor, la iglesia es del Señor y está aquí con el poder del Espíritu Santo. La iglesia no se acaba. Cuando no estemos aquí es porque nos fuimos a la presencia del Señor, hermanos. Solamente por eso. Así que mientras ellos quieran manifestarse, que lo hagan.
Pero Dios, aún con todo eso, los sigue amando, hermanos. Nosotros solamente somos amonestados a confiar en el Señor, a no preocuparnos en defendernos. Dice, el Espíritu Santo te va a decir qué es lo que vas a hacer. El Espíritu Santo que está en tu vida te va a proteger. El Espíritu Santo va a estar contigo en todo momento. Así que no nos preocupemos, porque el Espíritu Santo hablará a través de nosotros. Nuestros familiares, dice. Yo quiero preguntarles algo, no levante su mano. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen de Cristo? Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, esos familiares dicen que en algún momento dirán, pues si se van a llevar a alguien, que se la lleven ella es cristiana. Es mi hermana. Sí, pero llévensela. Así, hermanos, así va a ser en aquellos crisis tan fuertes. Nuestra misma familia nos va a denunciar, pero la iglesia cristiana a todo lo largo de la historia, hermanos, siempre ha encontrado oposición. La iglesia fue perseguida. La persecución hacia nosotros no será algo nuevo, sino que ciertamente va a ser fuerte, ya que se acerca el fin de los tiempos. Miren, hermanos, nosotros estamos viviendo todo esto, pero estamos en los dolores de parto. ¿Sí está usted entendiendo? Que estamos en esos dolores de parto, en el que en algún momento se va a acrecentar. Las mujeres deben de entender que eso se va a agudizar más. Bueno, la primera iglesia, cuando fue perseguida, hermanos, ella fue martirizada, los mataban. A los primeros cristianos, porque no negaban a Jesucristo, porque no negaban de su fe, los echaban a los leones. Hay un libro, y cuando usted tenga oportunidad, léalo, se llama El mártir de las catacumbas. Está muy bueno ese libro. Comentan cómo avientan a los leones, cómo los cristianos son aventados a los leones, y relatan algo que a lo mejor es el pensamiento del autor, ¿verdad? Dice que hay una familia que es agarrada por completa y la ponen ahí en el ruedo, en el circo romano, y todos empiezan a correr por el miedo que le tienen al león o a los leones. Pero esta familia se arrodilla y empieza a cantarle a Dios, y empiezan a cantarle y a cantarle, y los leones empiezan a rugirles más fuerte, cada vez más cerca. Y de momento uno de los pequeños que está junto al padre le dice: papá, ¿qué nos va a suceder? Y este varón relata ahí que solamente le tapa los ojos a su hijo y le dice: hoy cenaremos con el Señor. Hermanos, hay que sufrir algo así para compartir el evangelio, para no negar nuestra fe. Nos mantenemos indiferentes, nos quedamos dormidos en la prédica, porque venimos a escuchar la palabra, pero inmediatamente que estamos aquí sentados, nuestros pensamientos llegan: yo creo que dejé los frijoles en la lumbre, es que la ropa se va a mojar, es que el negocio, es que tengo que... Y estamos casi con un pie afuera sin escuchar el mensaje del Señor, hermanos. No seamos indolentes a la palabra del Señor. El Señor viene pronto y nos está advirtiendo, y nos dejó señales, hermanos. Nos dejó señales. Por todo esto, hermanos, el mundo odia a Jesús. También odia a los cristianos, a los que somos seguidores de su palabra. Así que seremos odiados y rechazados. Dice la palabra del Señor: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán.
Si han obedecido a mi palabra, también obedecerán la de ustedes. La razón del odio contra nosotros vendrá del mismo infierno, hermanos. Del mismo infierno. Ese odio será por haber depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que solamente el Señor nos pide que resistamos y que nosotros esperemos en su salvación. Dice la palabra del Señor: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada nos va a separar de nuestro Señor, hermanos. No flaqueen su fe. Así que, concluyendo con estas señales, la prohibición de congregarnos, hermanos, y de compartir el evangelio está muy latente ahora. Por causa de todo esto es que ahora nosotros tenemos que cerrar muchas veces el templo, pero no dejemos de congregarnos cuando tengamos oportunidad. El cristiano debe de estar bien informado, pero también preparado para cualquier evento que surja. Así que debemos de prestarle mucha atención a todos los acontecimientos, hermanos. La iglesia primitiva, la iglesia primera, pasó por ser perseguida, torturada, echada a los leones, pero nunca Dios la dejó. Y ahora más que nunca, hermanos, debemos de estar preparados, porque Cristo viene pronto. Bendito sea su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Las señales del futuro inminente. Habrá miedo y expectación en el mundo entero. Lucas 21, 25 y 26 dice de la siguiente manera, ahí lo tienen en la pantalla: habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra. La gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Jesús, después de haber hablado de que habría guerras, rumores de guerras, pestes, persecución, en estos versículos que acabamos de ver, ahora enfoca su atención a las señales que habrá en los cielos y la gran conmoción a nivel mundial. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y angustia en la tierra. El temor será tan intenso, hermanos, que la gente se desmayará, dicen. La palabra para desfallecer viene del griego apotsuchonton. Sí, a ver si lo digo bien, apotsuchonton. Pero saben que no significa, más allá de desmayar, significa morir. Por eso parece probable que el comentarista dice que aquí dice que estas personas morirán de miedo. Literalmente, morirán de miedo. Los desconcertantes fenómenos que precederán a la gran tribulación, hermanos, infundirán terror en el corazón de los inconversos. ¿Cuántos inconversos hay aquí? Creo que hoy ninguno. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Gloria a Dios, aleluya. Aquellos son los que no corrigieron su vida, los que no han aceptado a Jesucristo, los que se quedaron. Porque para nosotros, hermanos, para los que somos salvos, para los que mantuvimos nuestra fe, para los que estamos viviendo en la palabra del Señor, en la promesa de que Él va a venir en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, esta es una fuente de expectación y esperanza. Romanos 8, 18 al 23 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bendito sea su santo nombre. En cuanto a nosotros, amado hermano, a nosotros como iglesia, nos dice el Señor: y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Bendito sea su santo nombre. Erguíos, levantarse, pararse derecho. Pero también, ¿sabe qué dice? Que es componer su vida. Levantarse. Si estás caído, mi hermano, si estás frío, si te has apartado, levántate, levántate ahorita que es tiempo, levántate, porque el Señor viene pronto. Por eso dice: erguíos, levántate de donde has caído, levántate ahora que hay tiempo, porque nos queda la redención, aquella que el Señor pagó con su sangre preciosa, aquella que nos prometió una vida eterna, hermanos. Esa redención es ir a vivir con el Señor, nuestro Salvador. La Biblia dice: tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, hermanos. La sorpresa es que estas señales no solamente apuntan a la destrucción inminente, hermanos. Si es cierto, el futuro inminente es que serán destruidas muchas cosas, muchas señales son las que nos están dando acerca de que Cristo viene pronto. Pero también nos advierte de que nuestra redención está cerca. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo viene por su iglesia. Así como Él lo dijo, también lo dijo Mateo y Marcos. Y ambos concluyen con la parábola de la higuera, hermanos. Dice en la parábola, en Marcos 13, 32 y 33, dice: en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. ¿Saben qué, hermanos? Hace algunos años, quiero concluir con esto. Hace algunos años estaba yo en un servicio escuchando una prédica, y en el momento de la oración yo incliné mi cabeza y el Señor habló a mi vida y me decía: mi venida es inminente. Diles que mi venida es inminente. Diles que mi venida es inminente. Y yo en ese momento le dije: Señor, espérate un momento, no le hemos hablado a mucha gente. Y Él me volvió a decir: diles que mi venida es inminente. Inmediatamente me mostró muchas sillas en un templo. Esas sillas estaban ocupadas por algunas personas. Algunas personas estaban dormidas, otras estaban distraídas, otras estaban impacientes, y solamente algunas estaban sostenidas de esa silla.
Y Él me decía: diles que mi venida es inminente. E inmediatamente yo vi cómo esa silla se fue para atrás, y aquellos que estaban distraídos se cayeron de esa silla y los demás se fueron. Hermanos, el Señor viene pronto. Póngase de pie. Yo quiero que usted se lleve esta palabra y que usted escuche, porque ya es su responsabilidad de su vida, para que usted corrija su vida. Cada quien es responsable de la salvación personal. Y hoy una servidora le dice: Cristo viene pronto. Corrige tu vida. Levántate. Corrige tu vida. Párate firme. Levántate. Levántate. Porque Cristo viene pronto. Dejemos de jugar al cristianismo y de veras llevemos un cristianismo real, verdadero, ese que se siente en el corazón, ese que se compadece, ese que ama. Hermanos, necesitamos un despertar. ¿Qué más quiere usted? Las señales están en el mundo. ¿Quiere usted un terremoto? ¿Quiere usted un tsunami? ¿Qué quiere en su vida? Ya tenemos encima un virus. Para que usted corrija su vida, o para que todos corrijamos nuestra vida. ¿Qué es lo que usted quiere que suceda? Para decir entonces: sí, voy a corregir mi vida porque Cristo viene. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y si no está preparado, se va a quedar, hermano. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Será cuando se va a lamentar no haber prestado atención a lo que se decía en este lugar, o a lo que usted decía, le dice la palabra del Señor, hermanos. Así como Jesús se lo advirtió a sus discípulos, esas palabras siguen latentes. Esas palabras no han cambiado. Ahora nos los dice a nosotros: erguíos y levantaos, porque vuestra redención está cerca. Estamos más cerca de irnos con el Señor que lo que nosotros podemos pensar. Empiece usted a orar y dele la honra y la gloria al Señor, y dígale al Señor: si usted ha estado caído, si usted ha estado en desobediencia, hermano, si usted tiene algo en su corazón, pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor. Anoche orábamos porque nosotros, el Señor nos permita ser obedientes, someternos a la autoridad de Cristo Jesús. Amado Padre Celestial y Señor nuestro, en esta hora, Dios de la gloria, aquí está tu iglesia, el Padre nuestro, Señor. Mira, Padre, les he dado tu palabra. No sé cuánto tiempo, Señor, tú tardes, pero ayúdanos a mantener nuestra vida en santidad y en obediencia a ti. Que el día que tú vengas por tu iglesia, no estemos distraídos, no estemos cabeceando adormilados, sino que estemos erguidos, preparados en tu venida, Señor. Esperamos, Señor, en ti. Quizá estamos viendo muchas cosas, muchas señales que nos pueden alarmar, que nos pueden aterrorizar, pero nosotros tenemos tu promesa. Tú vienes por tu iglesia, vienes por una iglesia limpia, por una iglesia sin arruga y sin mancha, por una iglesia que esté guardando su fe.
por una iglesia que esté compartiendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia, para que cuando sea ese momento nos vayamos contigo, Señor, y podamos gozarnos en aquellas cenas del Cordero, en esas bodas, Señor, en aquel momento tan hermoso en que podremos verte. Padre mío, en tus manos está tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor. Quebranta el corazón y ayúdanos, Padre. Gracias, porque yo sé que tú eres fiel, Señor mío. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Honremos al Señor con una ofrenda de palmas. Gracias a Dios por su palabra. Siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Creo que este es uno de los años más escatológicos, y cada vez que se avecina el tiempo se va acercando esto. El fin está muy cerca. Entonces no nos despeguemos de nuestro Señor. Bien, hermanos, hemos llegado al término de este culto. Vamos a dar gracias, a ser despedidos de la casa de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy te damos muchas gracias porque nos has permitido reunirnos conforme a tu mandamiento, para adorarte, para bendecir tu nombre. Gracias porque en medio de esta crisis tan severa que estamos atravesando, tú nos concedes la vida y la salud, Señor. Te pido que cuides a tu iglesia, que guardes a tu iglesia, Señor, que no fácilmente se exponga, Señor, que seamos guardados y protegidos todos. Te pido, Señor, que aceptes nuestro corazón, la disposición de nuestro corazón de honrarte y adorarte, no solamente cuando estemos en el templo, sino aún en nuestra vida diaria. Llévanos con bien a casa, guárdanos de todos los peligros y permítenos, Señor, estar alerta, preparados para tu regreso. Muchas gracias te damos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levantamos nuestra mano derecha. La bendición apostólica dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. Dios le bendiga. A nuestros amigos por Facebook, muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les guarde. Les mandamos un abrazo. No dejen de buscar a Dios. Seguimos adelante. Dios les bendiga. Gracias.